Hola, mi querido aspirante a crononauta, ¿cómo te va? Bueno, hoy ya estamos en R8, así que bueno, vamos acá con el mandato. Yo soy audiovisual. Otra vez de vuelta te lo repito, o no necesitas. Acordate, el rayo es la chispita recorriendo tu cuerpo adentro tuyo. Muy rápidamente se convierte en ser la conciencia de tu existencia. O sea, vos sos la chispita. ¿Está claro? Y esa sensación de que existís dentro tuyo es como un rayo de energía que está recorriendo todo tu cuerpo muy rápidamente. ¿Ok? Ese es el rayo. Bueno, blanco con rayos verdes. Blanco es el color del sello del tiempo de hoy, que es la letra R, es el sello número 14 de 1 a 20. ¿Ok? Y verde es el rayo verde, es el rayo audiovisual, es el color que adopta tu chispita dentro de tu cuerpo. O sea, tu chispita dentro del cuerpo en realidad no tiene un color, es una partícula subatómica, ¿ok? Pero imagínatela como que fuese de color. Para eso va a ser más fácil si de pronto abrís los ojos y, mirá, ¿qué estoy mirando? Bueno, lo que estás mirando alrededor tuyo es lo que está produciendo tu chispita dentro tuyo. Tu chispita se enciende de colores y te pinta todo tu entorno como si este entorno existiese realmente. ¿Ok? Los médicos obviamente te van a decir, no, este está loco. En realidad estás observando un mundo y tus ojos son unos lentes que tienen una pupila y se dilata o se achica y gracias a eso podés observar el mundo del planeta Tierra que tenés alrededor tuyo. Bueno, está. Podés tomar esa realidad si querés, tomate esa pastillita azul y sé feliz. O podés tomar la pastilla cronocrática del conocimiento cronocrático, pero para que este conocimiento realmente te funcione bien, tenés que entender que solo somos uno. Y ese uno sos vos. Y que el mundo está creado dentro tuyo. Y que sos una chispita que muy rápidamente recorre todo tu cuerpo, convirtiéndose en tu cuerpo. Y que todos nosotros somos otros, vos, otros tus, somos tus yoes, y existimos en ese mundo creyendo ser otros seres al igual que vos. ¿Ok? Entonces, desde esa visión, la chispita está creando la luz de tu existencia. La chispita está creando todo lo que ves cuando abrís los ojitos, todo lo que sentís cuando alguien te toca, todo lo que sentís cuando comes y todo lo que sentís cuando oís a alguien. Por eso se dice que el alma es eco, radiosónica, térmico, plasmática, lumínica. Tiene todas esas capacidades para poder ser la existencia de tu propio cuerpo. Es un software que funciona dentro tuyo muy rápidamente creado por la chispita. Entonces, ¿quién es Dios? Si vamos a Dios, Dios es la chispita. ¿Ok? Y Dios sos vos. Porque esa chispita al convertirse en tu cuerpo sos vos. Y esa chispita al convertirse en mi cuerpo soy yo. Y esa chispita al convertirse en este sillón es el sillón. Dios es todo, es energía materializada. Y también es la energía consciente de ser energía, que eso ya son ideas autoexistentes que funcionan dentro de esta forma. Acá dentro hay una idea autoexistente que cree ser Guille, el fundador de la cronocracia. Y dentro tuyo hay una idea autoexistente que cree ser vos mismo. ¿Ok? Entonces, el día de hoy me dice, con la espiritualidad de la mente. Bueno, con la espiritualidad, o sea, con la espiritualidad. ¿Y qué da? Y da vida, da existencia, da sentidos. ¿Ok? Entonces, la espiritualidad de la mente. Armonizo con el fin de encantar modelando la receptividad. Bueno, armonizo porque el tono 8 es para armonizar. El tono 8, su acción es yo armonizo. ¿Ok? Y lo que voy a armonizar el día de hoy es con el fin de encantar, porque encantar es la acción del sello. O sea, la acción del tono posibilita la acción del sello. Pero ¿cómo lo logro eso? Entonces tengo que ir al siguiente versito que me dice modelando la receptividad. Modelando es parte del tono.
es un atributo del tono. Y me está diciendo que modelando la receptividad voy a poder lograr armonizar con el fin de encantar. Si yo quiero lograr que hoy se selle lo que se tiene que sellar con la letra R, que es para encantar, necesito sí o sí armonizar. Yo armonizo, pero ¿cómo armonizo? Modelando la receptividad. La receptividad es la receptividad del sello R. ¿Ok? Sello, la salida de la temporalidad. ¿Qué es la temporalidad? Atemporalidad es el poder de la letra R. Disculpadme que a veces hablo muy rápido y yo mismo me entrecorto las palabras. Tengo un pensamiento cíclico, a diferencia del tuyo si todavía no sos crononauta o de mucha gente que no tiene el conocimiento cronocrático matrizado en sus mentes. El que lo tiene matrizado, nuestras mentes van muy rápido. Somos muy inteligentes porque somos cíclicos. Entonces todo pensamiento vuelve a desarrollarse. Tengo mayor memoria. Obtengo los datos de una manera mucho más rápida y eficiente, cíclicamente, ¿ok? Por eso cuando yo te hablo en estos tutoriales pareciera que yo por momentos me entrecorto y paso a otra idea, y paso a otra idea, y paso a otra idea. Sí, 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 así es, así es, así es, ¿ok? Así es la evolución del ser humano. Seguimos siendo Homo sapiens, seguimos siendo pensadores, pero lo desarrollamos cíclicamente y vamos evolucionando en cada ciclo. Va evolucionando nuestro pensamiento, que deja de ser un pensamiento lineal, pasa a ser un pensamiento cíclico, y evoluciona también nuestro comportamiento como seres humanos, porque estamos programados como almas para respetar los mandatos de existencia que se desarrollan en base al funcionamiento de la chispa vital que crea los cuerpos, los recipientes de nuestras almas. ¿Ok? Entonces, lo más increíble que hubo de estos mayas antiguos en Mesoamérica y de la revelación que se obtuvo de ellos durante el siglo pasado es que esta gente tenía la capacidad no solamente de pensar de esta manera, que es mucho más evolutivo que el Homo sapiens occidental y también del oriental, de China y todo lo demás, que también son lineales, estos cíclicos, los mayas, lograban cosas que realmente están como en ciencia ficción para nosotros todavía. Tanto en la manera en que ellos se relacionaban unos con otros, como los poderes que ellos tenían sobre la materia. ¿Ok? No voy a abordar demasiado en eso porque no es el momento. ¿Ok? Quizás más adelante, dentro de esta misma cronomeditación, te voy a contar más sobre todas estas cosas del pasado, supuesto. Lo que pasa es que yo no quiero hablar del pasado, yo lo que quiero hablar es de la posibilidad de que vos en este presente logres poder hacer eso. Y si bien lo importante no es que logres ser un mago, mago era el nombre de la letra R para los mayas, ¿ok? Y justo hoy es R, o sea, hoy para los que siguen calendario maya, hoy es mago, es el día mago, entonces no importa lograr ser un mago, ¿ok? Lo importante es que continúes siendo un ser humano, pero mejorando, día a día. Y con el orden cronocrático, hacer un orden cíclico de tiempo, sí o sí, aunque no hagas nada, aunque estés tirado en la cama, vas a ir mejorando, vas a ir mejorando, vas a ir mejorando, porque ya vas a estar enmatrizado a un orden perfecto que es el que se utiliza para crear este mundo que tenemos alrededor nuestro. ¿Ok? Con el tono galáctico de la integridad. Galáctico, ¿qué me quiere decir con galáctico? Y gala, gala, una gala. Vamos a un concierto de gala, vamos a un show de gala. Me pongo el mejor traje, me pongo la mejor pilcha, diría un argentino, la mejor vestimenta. Voy de gala, ¿sabes? Diría otro. Bueno, estar de gala es estar bellamente desde espíritu del ser dentro de uno, integrado con todo lo que está alrededor. Entonces galáctico tiene que ver con eso, con engalanar tu existencia. Y para eso
te está diciendo justamente que es el tono de la integración, ¿ok? Con el tono galáctico de la integridad. Cuando armonizás con tu afuera, tu adentro automáticamente se engalana, se embellece y lográs ese estado maravilloso que es la receptividad. Lográs ser receptivo al entorno y de esa manera lográs que te den y lográs dar. Y se genera una perfecta relación entre adentro y afuera. No hay fricciones, no hay choques, solo existe sincronicidad. Y en esa perfecta sincronicidad, ninguna plantita está molestando a la otra. Ningún animal está molestando al otro. Todos viven en perfecta sincronía. Esta es una simbiosis perfecta, la vida que tenés enarbolada alrededor tuyo. Si la sentís, si la vivís y si la pensás desde el orden cronocrático. Y muchísimo más si además la considerás desde el yuxismo, desde la creencia cronocrática de que solo somos uno, creado con una chispita, que le crea al cuerpo, que le crea la conciencia y que cree existir en un mundo que se le está desarrollando en sus sensaciones, como si realmente ese mundo existiese, y que da la posibilidad a que su inteligencia se convierta en las ideas de las formas que aparentan estar vivas alrededor y de esa manera ese único ser no se sienta solito, se siente acompañado por otras presencias. ¿Ok? Ahí te llevé a lo más profundo del solipsismo cronocrático, de la idea de que solo sos vos, que sos el cuerpo raíz. ¿Ok? Pero es importante que llegues a ese punto de inflexión para darte cuenta que quizás no lo sos y quizás sos uno de los que están dentro del cuerpo raíz, dormido dentro de ese cuerpo, soñando y creyendo ser otro cuerpo, en otro lugar del planeta, viviendo tu propia vida. Con lo que te quiero decir es que en la creencia cronocrática hay uno de nosotros que es el real y todos los demás no lo somos. Somos solo datos de ideas autoexistentes que su chispita vital está leyendo en cada instante presente para recrearnos en el mundo que tampoco existe, que es una creación digital de la lectura de la chispa vital. ¿Ok? ¿Te fue claro esto más o menos? ¿Lo entendiste? Bueno. ¿Qué más podemos ver del día de hoy? Bueno, después tenemos toda la programación, acordate, chequea el oráculo cada tanto, eso te va a fortalecer un poquito más la idea de cómo el día de hoy se está desarrollando alrededor tuyo y cuáles son los 4 yugs que acompañan ese movimiento de R8 en la existencia. Esta R8 por momentos necesita apoyarse en su análogo, o a veces en su antípodo, a veces necesita agarrarle la mano al guía, o a veces necesita que le salga el poder oculto de adentro de sí mismo. ¿Ok? Eso es el oráculo. Y en la onda, R8 por momentos va a necesitar manifestar algo, entonces se fija en el tono 10, porque es el tono de la manifestación. A veces va a necesitar poner algo al servicio, entonces se fija cómo debería ser según el tono 3, y ahí se fija cuál es el sello que está sellando el tono 3. Y así la onda te ayuda a poder concretar cualquier propósito que tengas en la mente. ¿Ok? De la misma manera es para Dios. Dios hoy, alrededor tuyo, es R8. ¿Ok? No es ninguno de los otros yugs. Dios, que es la totalidad omniabarcante, consciente de ser todos los individuos que hay plantados alrededor tuyo, hoy funciona en base a este modelo de alma, a este modelo de almacenamiento de información para el desarrollo de su existencia en tu existencia. Dios existe dentro tuyo como si existiese afuera tuyo. ¿Está claro eso? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que con esto es suficiente. Pasemos al día de mañana.
Que tengas un hermoso R8, acordate el mandato, léelo a la mañana temprano y después cuantas veces necesites durante el día hasta que se te haga completamente consciente acá adentro y lo almacenes para toda tu vida en tu hermosa mente, en tu hermoso ser. Chao, mi amigo. Chao, crononauta.